Porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir. Ese pueblo era el pueblo de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Gracias por regresar aquí su programación en la línea de guerra. Yes. Estamos sumamente gozosas de que se estén ahí gozando juntamente con nosotros. Aquí donde estamos rompiendo la vida de Jesús. Ahí rompiendo estos puntos, cada suceso, cada momento. ¿Qué debemos aprender? Espero que esto sea de verdad de un gran gozo como lo es para cada uno de nosotras. Este momento no será otro diferente, será lo mismo. Aquí vamos a continuar esto. Amén. Gloria a Jesús. Gracias por estar con nosotros y pendientes. Pongan sus alarmas, estén ahí atentos cuando nosotros vamos a postear para que se gocen con nosotros. Aquí, como siempre lo saben, su servidora Génesis, la hermana Jenny. Amén. Y nuestras invitadas. Dios les bendiga. Tanto. Dios les bendiga a todos. Espero de verdad que cada uno tome ahora su lápiz, su papel y se ponga ready. Open your Bible, abra su Biblia, porque estamos aquí y es llegado el momento importante. Vamos a hablar de la palabra. Pero antes de comenzar, le voy a pedir a la hermana Jenny que nos presente en oración. Claro que sí, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Santo, te gracias, damos gracias una vez más por adoramos, este Padre. momento que Te nos pedimos permite, que Dios mío, Señor, para escudriñar tu Señor, palabra, para todo Señor. oyente. Te pedimos en este momento, Señor, por cada oyente, Dios, que seas tú obrando, Padre eterno, abriendo su entendimiento, su hambre por tu palabra, Dios, y nos des la sabiduría a cada una de nosotras para así poder expresar tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, desde ya te damos toda gloria y toda honra porque es tuya, Señor. Amén. Amén. Y la que va a comenzar es nuestra hermana Yulisa. Amén. Dios les bendiga a todos nuevamente, a mis hermanas. Amén. Y en este nuevo capítulo vamos entonces a estar hablando de la resurrección del Señor Jesús. Pero antes de comenzar a desmenuzar qué fue lo que pasó en la resurrección, voy entonces a leerle los versículos, los cuales vamos a estar analizando, y yo les invito a cada uno de ustedes, si tiene una Biblia cerca, nos acompañe en Lucas 24. Voy a estar leyendo primero del 1 al 5, pero estaré leyendo del 1 al 12. Bien, mis hermanos, leemos así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y antes de comenzar, quiero definir qué es resurrección. ¿Alguien quiere comentar
¿Qué entiende por resurrección? Rapidito. Haber estado muerto y recibir vida. Amén, exactamente, hermana Jenny. Resurrección quiere decir traer de vuelta a la vida a alguien que ha muerto. Y a través de la Biblia vemos muchas historias, las cuales vimos resurrección. Por ejemplo, con Lázaro, ¿verdad? La hija de Jairo, diferentes acontecimientos, pero en este caso estamos hablando de Jesucristo. Y yo meditaba que anteriormente estuvimos hablando del nacimiento de Jesús y yo dije, eso fue un evento histórico. Pero hermano, es que cada acontecimiento del maestro es importante. Yes. Entonces estuvimos hablando de la crucificación, ¿verdad? Y eso fue un evento poderoso. Un evento que hasta un terremoto hubo. Se sacudió esa ciudad completa. Pero entonces ahora estamos en la resurrección y yo digo que fue un evento sobrenatural. Sobrenatural, inexplicable. ¿Verdad que sí? Y estos versículos que acabamos de leer, voy a dar énfasis primeramente cuando dice primer día de la semana. Vamos a ubicarnos en qué día aconteció la resurrección. Y según los 4 evangelios, que sabemos que es Mateo, Lucas, Marcos y Juan, afirman que la resurrección tuvo lugar el domingo. Domingo. Sabemos que el Señor a sus discípulos les había hablado que al tercer día Él volvería. Y así mismo ocurrió, mis hermanos. El día domingo fue que tuvo lugar este acontecimiento. Santo, amén. Ya aquí nos va contando de que estas mujeres, María Magdalena, otra fue Juana, Salomé, entre otras, ellas habían preparado unas especies aromáticas, las cuales en otros versículos podemos ver que ya los habían estado preparando desde día viernes. Pero sabemos que por el día del reposo, pues ellas no salieron, tuvieron que esperar hasta el domingo. Y aquí nos va contando que ellas muy temprano en la mañana habían salido con esas especies aromáticas. Y cuando ellas llegan a ese lugar, ahí es donde comienza a esparcirse la nueva noticia. Ellas encontraron que la piedra del sepulcro había sido removida, ¿verdad? Y entrando a mirar hacia adentro, se percataron que el cuerpo del Señor Jesús no estaba, ¿verdad? El Señor Jesús terrenal ya no está en el sepulcro, sino que ahora es el Señor resucitado. Sí, Señor. Vemos ese cambio. Y rápidamente, cuando ellas estaban perplejas, mirando todo lo que estaba aconteciendo, lo que ellas estaban observando, aparecen 2 varones. Estos 2 varones fueron 2 ángeles. Sabemos que el Señor siempre envía a sus mensajeros. Y como ellas estaban tan perplejas, necesitaban que alguien le dijeran qué era lo que estaba pasando. Aunque yo estoy segura que ellas ya habían escuchado por la voz del maestro qué era lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, ellas sintieron temor. Mis hermanos, este temor no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia. La aparición de estos ángeles solía producir esta clase de temor. ¿Y qué les dice estos 2 varones a estas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí ya podemos ver qué era lo que estaba ocurriendo. El maestro que había sido crucificado, que había sido llevado al sepulcro, había resucitado. Amén. Rápidamente, mis hermanos, les voy a invitar a pasar entonces a los versículos 6 al 12, los cuales voy a dar lectura. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecía locura las palabras de ellas y no las creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué tremendo, ¿verdad? Primeramente, acordaos de lo que os habló. O sea que estos dos varones les está trayendo a memoria a ella. Acordaos de lo que os habló. ¿Qué fue lo que Jesús les habló a ellos, mis hermanas? Amén. Es como habíamos estado hablando, que Él se lo había dicho a los discípulos. Exacto. Él le había hablado varias veces. Exacto. De lo que iba a acontecer, pero me llama la atención esa palabra que dice que ellas quedaron perplejas. Perplejas. Y que lo que pasa que a veces cuando estamos pasando un momento, aunque se nos haya dicho algo, como que el momento, la impresión se envuelve en la humanidad nuestra, nuestras emociones, y ellas estaban como que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Y qué bueno que estaban esos varones, esos ángeles, y pudieron, ¿verdad?, acordarle esa palabra, como nos pasa muchas veces. Que es la misericordia del Señor, que a pesar de todo no dejó a nadie con confusión, no dejó a nadie con qué está pasando. Exacto. Él vino y dijo, hay que llevar estos dos siervos, estos dos tienen que estar aquí para que puedan contestar estas preguntas. Es increíble nuestro Dios. Sí, sí. Y estos dos varones le dicen, acordaos de lo que os habló. ¿Qué les habló el maestro? Él le anunció su muerte y le dijo lo que iba a acontecer. Y añado más, también él le decía que a nadie le dijesen. Porque él se lo decía y se lo comunicaba al círculo más cercano, más íntimo, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor siempre nos habla, y cuando llegan esos momentos de perplejidad, siempre Él nos habla a nuestro corazón, ¿verdad? Diciendo, es necesario. Esa palabra, yo digo, wow. Ay, Dios mío. Hermano, es que era necesario, porque ya esto se había hablado, ya esto estaba en profecía. Y acuérdese, mi hermano, que la voluntad del Padre tiene que ocurrir. Amén. Amén. Eso enfatiza la necesidad de que se cumpla el plan providencial de Dios, porque el plan de Dios es el perfecto. Así. No es como los planes de nosotros, los de nosotros fallan, pero el plan del Señor era perfecto, y es hermoso cómo ocurrieron todos los eventos. Vemos un viernes donde fue crucificado, sepultado, pasa sábado como segundo día, pero ya el tercer día, como Él había hablado, como Él lo había dicho, ya el tercer día había resucitado. Qué hermoso. Precioso. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿De qué palabras? De que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas se acordaron de esas palabras. O sea, se acordaron de todas esas profecías que habían sido dadas por el maestro y por otros profetas, ¿verdad? Wow, los 11. ¿Por qué no 12? Sino los 11. Porque ya Judas, él mismo. Qué triste, ¿verdad? Sabemos que el final de Judas no fue muy bonito, porque fue el que entregó a nuestro maestro, ¿verdad? Y tuvo la oportunidad. Sí. Claro. Tuvo la oportunidad de arrepentimiento. Claro. Exacto. Pero porque siempre hay tiempo. Algo que quisiera añadir, ¿verdad? Estamos hablando de que la palabra es necesario, ¿verdad? Sí. Y la Biblia dice que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquellos por los que vengan los tropiezos. Y traigo esto porque viene a mi mente ese texto bíblico, porque era necesario que se cumpliera la palabra de que iba a ser entregado el Cristo. Iba a ser entregado. Ahora, no tenía que ser Él, porque es que no había una predestinación sobre Él. Él tenía, como dijo nuestra hermana Aide, la oportunidad de no hacerlo. Claro. Pero de que se iba a cumplir, se iba a cumplir. Había una palabra, era necesario que se cumpliera, pero hay de Él, que fue el que accedió a vender al maestro. Y así mismo, ¿verdad? Que nos guarde el Señor, porque hay tropiezos en este camino. Claro que sí. Dice la Biblia, y es necesario que vengan. Wow. Pero dice, ay de aquello. Como terminó Judas, ¿verdad? Tristemente, nos guarda el Señor. Sí. El maestro vino a hacer una misión, y Él cumplió esa misión. Claro. Porque eso es lo lindo de nuestro Señor, su fidelidad, su palabra que se cumple,
que a veces nos desesperamos y wow, no pasa, no ocurre, Señor, ¿qué es lo que? Pero es que el Señor va a cumplir en su momento, bajo su voluntad. Sí, Señor. Ya en este momento que ya hubo ese intercambio entre esos dos varones y las mujeres, y ya ellas habían hecho memoria, ya ellas se habían acordado, ¿Qué sí. pasó? Se me olvidó. Ya ellas, como decimos nosotros, cayeron en sí. Claro. Espérate, voy a ubicarme. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Oh, esto es lo que está pasando. Sí, me acuerdo ahora. Yo me imagino que esas mujeres, ahí rapidito, ahí donde estaban los discípulos y donde estaban los demás, corriendo con esa gran noticia. Acuérdese, mi hermano, que ellos, yo me imagino que ese sábado para ellos fue bien largo, meditando en todo lo que había ocurrido. Wow, nuestro maestro. Y recordamos que el sábado, el día de reposo, ellos no hacen casi nada. Estaban Casi pensando nada. y todo el mundo hablando de lo que había sucedido. O sea que esa mente, Estaba corriendo en lo que estaba muchos pasando. pensamientos a la misma vez sobre todo lo que había pasado. Y ahora tener esta noticia, que ya ellos lo sabían, lo que pasa es que no había llegado a su memoria en ese instante. Yo me imagino esas mujeres gozosas, llenas de alegría, corriendo para llevar esa noticia, ¿verdad? Las palabras de ellas, porque cuando ellas llegaron donde los discípulos y los demás, ellos no le creyeron. Los apóstoles no les creían las palabras de ella. Yo me imagino a María Magdalena: Pedro, mira, el sepulcro está abierto, no estaba el cuerpo. Y yo me imagino a Pedro: mujer, ¿qué tú hablas? ¿Qué tú estás diciendo? No, espérate, aquí hay algo raro. Estas mujeres no puede ser. ¿Cómo va a ser? Si nosotros lo vimos. ¿Cómo fue crucificado? ¿Cómo fue sepultado? Era una noticia impactante para ellos. Y como decía en el versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. En otro de los evangelios menciona que fue Pedro y Juan. Y uno iba adelante y el otro iba detrás. Pero ahí iba Pedro y Juan yendo al sepulcro para entonces asegurar lo que estas mujeres estaban hablando, ¿verdad? Amén. Y cuando él llegó al sepulcro y él entró al sepulcro, rápidamente él vio los lienzos. Ahí esta parte a mí me encantó. ¿Por qué? Porque los lienzos demostraban que el cuerpo de Jesús no había sido hurtado por ladrones, ni retirado por sus discípulos, ni por sus enemigos. Eso era una evidencia que nadie podía negar. Porque, mi hermano, la persona que, en este caso muerta, que las envolvía en esos lienzos, eso era con un cuidado especial. Ellos ungían, ellos colocaban esos aceites aromáticos, esas esencias, y los cubrían con esos lienzos. Y para quitar esos lienzos, si hubiera sido hurtado, mi hermano, el que hurta, ¿qué hace? Rompe todo. Rompe, tira, Y estira. menos dejarlo doblado. Como dice que Exacto, estaba. exactamente. Y ahí podemos ver que el mismo maestro Wow. se quitó esos lienzos, Santo, qué lindo. los dobló, los colocó, todo ordenado. Qué lindo. Aleluya. Y eso era una evidencia de que él estaba vivo, Amén. ¿verdad? Nadie que tuviera prisa se hubiera detenido a quitarle las vendas que lo envolvían. Nadie. De hecho, pensando en la historia de Lázaro, ¿cómo fue que salió Lázaro del sepulcro? Estaba todo atado. Todo muerto. vendado, ¿verdad que Dijeron, sí? Quítenselo, quítenle en esa. Exactamente. ¿Ven cómo podemos comparar? Ujú. Qué bello es el Señor. Lo más factible es que Jesús se quitara las vendas de su cuerpo cuando resucitó y que las haya dejado allí. Qué lindo, qué bonito, Wow. ¿verdad? Y yo me imagino la cara de Pedro. La cara de Pedro tiene que haber sido de asombro, de alegría, muchos sentimientos a la misma vez. Y esa pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque si está vivo, ¿dónde está? Yo lo quiero ver, yo lo quiero escuchar. Yo digo que en el momento fueron cegados por sus emociones humanas y Sí. que hicieron como que opacaron lo que ya se había dicho que iba a suceder. Se dejaron llevar por lo que estaba, por el momento, lo que está Exacto. pasando, pero ya había una palabra que fue dicha. Se Claro. estaba esperando, claro, ellos estaban aturdidos todavía con el dolor de la despedida. Exacto. Y llegan estas mujeres: avanza, corre, síguenos, para entonces ver todo eso organizado. Qué lindo.
donde ningún otro cuerpo había tocado. Tremendo. Wow. Muy impactante. Hermoso. Y mira, es que Dios todo lo tiene tan planificado que ya Dios sabía que podían venir a decir que lo habían hurtado o que lo habían retirado. Y es hermoso porque la evidencia, cuando hay evidencia, nadie puede refutar, porque está la evidencia. Y yo quiero compartir, hablando de la evidencia, quiero compartir los hechos que confirman la resurrección de Jesús. Y tengo 5 que voy a compartir. Número 1, la tumba vacía, como habíamos hablado. Si los enemigos lo hubieran tomado, seguramente lo habían mostrado para probar que él no había resucitado. Ustedes se imaginan, mis hermanas, ¿verdad? Porque si lo hubieran hurtado, lo iban a mostrar para ellos deleitarse en lo que había sucedido. Pero Dios no permitió eso. Y si los discípulos lo hubieran tomado, no habían sacrificado sus vidas y sus posesiones por lo que sabían que era mentira. ¿Verdad? Qué tremendo, porque sabemos que cada discípulo y cada apóstol tuvieron unas vidas bien fuertes. Sí. Se enfrentaron a momentos difíciles, a donde los apedrearon, donde le dieron latigazo, y su ejemplo para ellos era el maestro. Y ver todos esos acontecimientos fue lo que yo digo que los motivó a ellos también a, espérate, si mi maestro lo pasó, yo también lo paso por amor a él. Claro. Por amor a su evangelio, ¿verdad? Número 2, la existencia, el poder, el gozo y la devoción de la iglesia primitiva. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, estas iglesias, estos hermanos de ese momento, de ese tiempo, daban todo lo que tenían, todo. Ellos hacían un servicio excelente. Y lo hacían con ese gozo, con esa devoción, con ese amor, porque ellos sabían y entendían que el maestro estaba vivo, el maestro había resucitado. Número 3, los escritos del Nuevo Testamento. O sea, que si la resurrección no hubiera ocurrido, estos libros no hubieran sido escritos. Eso es así. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, es la evidencia de todo lo que sucedió acerca del Mesías. Número 4, yo digo, wow, me encanta. El bautismo del Espíritu Santo. Porque si esto no hubiese acontecido, entonces el Espíritu Santo no hubiera llegado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está aquí. Está con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y esa es la prueba de que Jesús ha resucitado y había sido exaltado por la diestra del Señor. Hermoso. Él se fue, pero dejó el Consolador. Y si Él no hubiera resucitado, el Consolador no hubiera llegado. Así es. Pero Él resucitó. Él está vivo, mi hermano. Amén. Está vivo. Y está con nosotros el Espíritu Santo. Está con nosotros y está en nosotros. Amén. Claro que Así sí. que, El Consolador. Esa qué palabra. maravilloso. Qué De lindo. verdad, es que cuando no entiendo, me consuela. En el Exacto. que necesito un hombro para llorar, puedo llorar con él. Aparece Julie y te abraza. Es De cierto. verdad, hermano. Mi Hasta consolador, cuando necesitamos ese abrazo fraternal y lo recibimos sin pedirlo, es una manera de el Espíritu Santo hacer la obra de consolarnos en el Cierto. momento. Claro, ese punto es interesante y nos reímos y nos gozamos porque, hermano, hablar de las experiencias del Señor son maravillosas. Y es un gozo para nosotros poder compartirlas con ustedes. Cuando decimos me abrazó la hermana, es porque Exacto. aunque físicamente me está abrazando mi hermana a mi lado, Ujú. se ha dejado usar y tocar por el Exacto. Señor, y nuestro espíritu Yes. que mora en nosotros da testimonio que ha utilizado a cualquier siervo de parte del Señor, y ese abrazo usted siente las caricias del maestro. Yes. Eso se llama experiencias. Si usted no ha tenido una experiencia como esa, pídala al Yes, Padre, yes, aleluya. porque todos tenemos momentos de dificultad, momentos de tristeza, momentos de quebranto, donde perdemos un ser querido, donde ha sucedido una tragedia. Necesitamos ese backup, esa fuerza. Claro.
Y sí, podemos tener experiencias a solas con el maestro. Claro. Donde usted se encuentra de rodillas en su cuarto, comienza a llorar y usted puede sentir una presencia extraordinaria que arropa su habitación y usted está en medio de esa chequina, en esa presencia con el maestro. Pero hay momentos que necesitamos un abrazo fraternal, un abrazo físico, sentir verdaderamente unas manos. Qué lindo. Y Dios toca, mueve al que Él quiere, porque Él hace y obra conforme a Él quiere. Amén. Y usted abraza y usted puede sentir su espíritu. Aleluya. Le da confirmación de que ese abrazo Santo. que usted siente diferente es porque viene de parte de Dios mismo. Qué lindo. Aleluya. Maravilloso. Pero si no hubiera resucitado, No hubiera. No hubiéramos tenido experimentado esto. definitivamente. Exactamente. hermanos, somos bendecidos de verdad. Y la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos, es necesario, volvemos a lo que es necesario, pero es que así lo dijo, es necesario que yo me vaya. Claro. Para que entonces descienda el Espíritu Santo, el Consolador, porque ¿qué pasa? Jesús estaba solamente con los discípulos, como hombre, ¿verdad? Estaba ahí, pero el Espíritu Santo puede estar conmigo en mi habitación consolándome y a la misma vez estar con ahí la hermana Aide, con la hermana Yulisa, con la hermana Génesis también. Entonces Cristo dijo, es necesario que yo me vaya porque el Espíritu Santo, yo no lo voy a dejar huérfano. Yo enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, el que va a estar con ustedes, en ustedes. Ay, Dios mío. Amén. Él es todo, Él es nuestro Santo, guía. qué Santo. lindo. Y punto número 5, mis hermanos. Los millones de personas, que si podemos contar más de 2000 años, que han experimentado en su propia vida la presencia de Jesús y el testimonio del Espíritu Tremendo. Santo. Gloria a Dios. Esas son las evidencias que nos dejan saber a nosotros que Él está vivo, Amén. que Él ha resucitado. Y ya el Maestro resucitado, sabemos y encontramos que en la Biblia hubieron muchos acontecimientos en los cuales el Señor Jesús hizo aparición a diferentes Eso es personas. así. Pero nuestra hermana Aide Eso es nos así, va Yulisa. a contar más o menos a quiénes personas Él se Santo. apareció. Quiero compartir con ustedes que mi tema como tal es la ascensión. Cuando el Señor, ¿verdad? Cuando Jesús es elevado al cielo. Pero antes de eso, y basándonos en Lucas 24. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Lucas 24. Ah, perfecto. Lucas 24, versículos 50 y 53 al 53, y Hechos 1, del 6 al 11, también en Marcos, en los versículos 19 y 20 del capítulo 16, podemos, ¿verdad? Compartir, o puedo compartir con ustedes, ¿a quién se les apareció el maestro? Pues saben que después que él resucitó de los muertos, primero se presentó vivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no era un comentario. Él está vivo. Él se presentó vivo, vivito, con todo, cuerpo, No era un vivo. fantasma. No era un fantasma. No eran alucinaciones. Y esto se encuentra en Hechos 1, versículo 3, donde dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, como las que acaba de mencionar nuestra hermana Yulisa. Pruebas verdaderas, pruebas que no podían, nadie quedó en duda. Señor. También se le presentó a las mujeres cerca de la tumba. Esto lo encontramos en Mateo 28:9, donde dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ay, santo. Qué lindo. Le Aleluya. reconocieron. Oh, gloria. Qué gozo, ¿no? Qué satisfacción, wow, qué experiencias para ellas. Qué Que lindo. no solamente le abrazaron ni hubo duda, le comenzaron a alabar. Aleluya. Wow, maestro, qué hermoso, qué grandioso, qué lindo tú eres. Hermano, ellas no resistían eso, pero también se les presentó a sus discípulos
Esto lo encontramos en Lucas 24, del 36 al 43. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué cosas? De todo lo que había transcurrido, ¿no? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ay, qué lindo. Tranquilos. Yes. Sin duda. No se afanen, no se abatan. Aleluya. Paz. Aquí está Jesús, es resucitado. También se les apareció a más de 500 personas. En Primera de Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y esto, ¿verdad? Refiriéndose en el momento. Claro, claro. Es maravilloso, o sea que habían testigos oculares de la resurrección de nuestro Salvador. Amén. Y en los siguientes días de su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos acerca del reino. O sea, Él quedó un tiempo con ellos y comenzó a darle instrucciones, Claro. a dirigirlo antes de su ascensión. Esto se encuentra en Hechos 1:3, el final del versículo, que dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ya no solo le hablaba, ¿verdad?, de Jesús, el que había hecho los milagros, de las parábolas, no. Vayan, prediquen el evangelio. Comenzó a hablar de lo que había en el cielo, de lo que nos espera, de que vamos a entrar ya mismo. ¿A qué fue Jesús al cielo? ¿Qué está haciendo por allá? Eso lo vamos a tocar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A prepararnos morada. A prepararnos morada. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Aleluya. Así que, como dice la palabra, ¿verdad? 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos fueron al Monte de los Olivos, que esto queda cerca de Jerusalén. Aleluya. Y puntos importantes que quiero enfatizar con ustedes y compartirlo con los que nos escuchan es, número 1, allí Jesús les prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo y les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu hubiera venido. Esto no podía suceder hasta que el Señor no ascendiera al cielo, que era lo que nos explicaba la hermana Yulisa, ¿verdad? Esa experiencia de que Él iba a subir y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, iba a morar, iba a descender, iba a morar con nosotros. Después, Jesús los bendijo y mientras les daba la bendición, comenzó a ascender al cielo. Ay, qué lindo. Wow. En la Escritura se expone claramente que la ascensión de Jesús fue literal. Wow. ¿No se lo imaginaron? Wow. Lo vieron. Lo vieron ahí. ¿No mandaron una escalera eléctrica? No, fue literal. Mientras Él está hablando estas últimas palabras, luego de estar 40 días compartiendo con ellos, literalmente mientras Él está compartiendo y confraternizando, Wow. comenzaron a elevar sus cabezas porque Él iba ascendiendo. Qué lindo. ¡Qué maravilloso! Él se levantó gradual y visiblemente de la tierra. Significa que no fue transportado de inmediato. No desapareció y ya estaba en el cielo. Eso fue suave. Eso fue... Que ellos lo pudieron ver. ¡Wow! Contemplar. Eso fue sublime. Sí. Wow. Yo no sé si ustedes pueden entender la magnitud de eso. Claro. Pueden imaginar hasta dónde llega ¿verdad?, la imaginación del ser humano. Porque yo no estuve presente. Y ahí es donde la fe se ejerce. Yes. Yo no estuve presente, pero lo creo. Amén. Amen. El Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos da testimonio de que Yes. eso sucedió y cómo Yes, sucedió. Y aleluya. podemos Santo. imaginar, ¿verdad? ¡Wow! Tremendo. Mientras los discípulos se esforzaban, o sea, mientras Él va poquito a poco subiendo, y los discípulos levantando su mirada
Wow. En esa transición, una nube, dice la palabra, lo ocultó de los ojos. Wow. Y aparecieron dos ángeles que le prometieron que Cristo regresaría. Santo. Dice, tal como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Esto está en Hechos 1:11. Ay, santo. Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros Gracias, Señor. al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Tremendo, ¿no? Aleluya. Aleluya. Tremendo, tremendo. Así que, como mi tema es la ascensión, yo quiero compartir con ustedes puntos significativos, ¿verdad? La ascensión de Jesucristo fue significativa por muchas razones y quiero compartirlo. Lo primero, señaló el final de su ministerio terrenal. Dios, el Padre, amorosamente había enviado a su Hijo unigénito al mundo en Belén, y ahora el Hijo estaba regresando al Padre. Santo. Su periodo de limitación humana, de la confraternización con aquellos, ¿verdad?, había terminado. Lo segundo, significaba el éxito de su obra terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. Aleluya. Él fue enviado con un propósito. Él llevó hasta el final, dando grado A, Yes. Yeah. sin queja, soportando, Ay, ay, ay. siendo humillado. Aleluya. Yes. Llevó el peso de nuestras enfermedades, de nuestros pecados, Santo. y lo cumplió todo al pie de la letra. Qué hermoso. Santo. También marcó el retorno a su gloria celestial. En Mateo 17, del 1 al 9, puede buscarlo. La gloria de Jesús había estado velada durante su tiempo en la tierra. Estaba velada. Wow. Más con una breve excepción en la transfiguración. Pero todo fue parte de. Exacto. Él cumplió verdaderamente con todo. También simbolizó su exaltación por el Padre. Como habla en Efesios 1, del 20 al 23. Aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido, dice Ay, la qué palabra. ¡Wow! Estaba orgulloso. Yes. Yo no sé cuántos han ido, de las que estamos aquí, creo que todas, excepto Génesis, a la graduación de un hijo. Amén. Y es tan satisfactorio. Eso nos llena de orgullo. Hermano, y estamos hablando de algo terrenal. Contini más la del maestro. Wow. El Padre estaba complacido. Yes. Fíjate, perdona que te interrumpa, No, pero es perfecto. que viene a mi mente la vez que se estaba bautizando. ¿Cuáles fueron las palabras que se dijo? Ahí mi hijo. Este es mi hijo amado, Yes. ¿verdad? En quien tengo complacencia. Complacencia. O sea, como tú acabas de decir, pasó el grado porque obtuvo complacencia cuando iba a empezar el ministerio. Claro. Pero hasta el final, cuando Wow. lo completó, ahí pudo decir, todavía me complazco en él porque lo Qué hizo. lo lindo. logró. Ay, Qué santo, lindo. aleluya. Yes. Ay, tremendo, tremendo. Era recibido arriba con honor, Wow. dice la palabra. O sea Oh, que... eso tiene que haber sido algo No, tremendo. hermoso. ¿Qué manda con laude? Él era mucho. Aleluya. ¡Wow! Tremendo, Claro. tremendo. Ven las obras celestiales celebrando. La música. Claro, Oh, porque ¿cómo lo recibieron? ¡Ay, qué emoción! Trompetas Tremendo, y- tremendo. wow. Dándose, ¿verdad?, un nombre que es sobre todo nombre, como dice Aleluya. Filipenses 2:9. También le permitió preparar un lugar para nosotros. Juan 14:2, que era lo que estábamos dialogando, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Así que nos regocijamos porque cuando nosotros subamos al cielo tenemos morada preparada Qué por el lindo. Padre vivo, por Jesús nuestro Salvador. Yes.
Qué mejor Más que allá eso, del ¿no? sol. Oh, tremendo, tremendo. También su ascensión indicó el inicio de su nuevo ministerio como sumo sacerdote. Wow. Y esto basándonos, ¿verdad? En Hebreos 4, 14 al 16, dice, y un mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9, 15. Aleluya. Aleluya. También estableció el patrón de su regreso. O sea que no solo ellos le vieron ir, había una promesa, ¿verdad? Cuando Jesús venga para establecer su reino, Él regresará de la misma manera en que se fue, literal, Santo. corporal y visible en las nubes. Qué lindo. Hechos 1:11, Daniel 7, 13 y 14, Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7. Así que ellos los vieron ir y cuando suene la trompeta nosotros Ay, vamos, ay. ¿verdad? Amén. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Gloria a Jesús. Maravilloso. ¿Y dónde se encuentra Jesús actualmente? En la actualidad, en este momento, en este preciso momento de hoy, Jesús se encuentra en el cielo. Las escrituras lo describen con frecuencia a la diestra del Padre. Una posición de honor y autoridad. Aleluya. Ujú. ¡Wow! Tremendo. Santo Jesús. Y el intercesor, el que está ahí hablando con el Padre por nosotros. Eso es lindo, eso es hermoso. Wow. Tremendo. Amado, Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Colosenses 1:18, el dador de los dones espirituales y aquel que lo llena todo de todo en nuestras vidas. Efesios 4, 9 y 10. Esta ascensión de Cristo fue el evento que hizo la transición de Jesús de su ministerio terrenal a su ministerio celestial. Aleluya. Qué lindo. Así que le invito a que si usted no ha tenido esta experiencia de experimentar lo que es sentir las caricias del Maestro, sentir el Espíritu Santo, que ahora, porque gracias a esa ascensión, si no hubiera sido crucificado, no hubiera sido resucitado. Si no hubiera sido resucitado, no hubiera habido ascensión. Yes. Y si no hubiera habido ascensión, no le estuviéramos esperando. Amén. Así que es que Dios es perfecto. Amén. Aleluya. Dios es perfecto. Hasta aquí mi parte. Y le invito que si usted nuevamente no tiene dónde congregarse, las puertas de la iglesia cristiana El Caballero de la Cruz están abiertas para usted. Venga, no solo lo vea por ¿verdad? A través de las redes sociales, experimente lo que es una escuela bíblica. Amén. Experimente lo que es escuchar la palabra del Señor a vivir todo color. Y dele la oportunidad y dígale, Espíritu Santo, quiero que mores hoy en mi vida. Qué lindo. Aleluya. Tremendo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Tremendo esta palabra, la resurrección, porque como Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 15, si no resucitó, en vano es nuestra fe. O sea, si nosotros no creemos que Él resucitó, en vano estamos aquí. O sea, cuando nosotros creemos en el sacrificio completo, que murió por nosotros, que resucitó, que ascendió, como bien han explicado las hermanas, cuando nosotros creemos todo eso, es lo que nos impulsa, hermana, a nosotros seguir esperando, porque así como ha tenido cumplimiento todo, porque nosotros tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero hermanas y oyentes, usted lee hasta escritos que son seculares y usted encuentra que dice antes de Cristo Y Después de Cristo. y después de Cristo. O sea que estos acontecimientos, como decía nuestra hermana Yulisa, marcaron la historia para siempre. Todo esto que nosotros hemos venido hablando marcó la historia, no nada más en un grupo como nosotras hablando. Todo. El mundo tiene que reconocer que hubo un antes Y un después. y un después de Cristo. Sí, Señor. Antes de que Él viniera a la tierra y después. Él marcó un antes y un después. Por más que la ciencia lo trate de negar.
No se puede, porque la naturaleza, como tú decías, no un cantito se oscureció. Hubo tinieblas, me impresionó esa parte, porque a veces nosotros pensamos, quizás se oscureció allí. En ese ladito. Estamos haciendo la retroalimentación. O sea, hermano, porque es que me encanta escuchar cómo a cada quien, ¿verdad? Vemos y wow, tremendo el punto. La naturaleza tuvo que reconocer en todo lugar que algo aconteció. Porque no era cualquier persona que estaba muriendo. No, tremendo. Y así mismo dice, ¿qué dice la Biblia? Que la misma naturaleza, ¿qué pasa ahora mismo? Gime. Con Gime dolor de parto. ¿Por qué, Yulisa? Imagínense, está esperando el regreso del Señor Jesús, y el pecado es tanto y tanto y tanto y tanto que ya la naturaleza quiere ser redimida. Wow, así como se estremeció la naturaleza, se rompieron piedras, se oscureció, terremoto, de todo. Así mismo dice la Biblia que en estos últimos días, porque estamos en los últimos tiempos, por eso mire, no es un estudio más, quizás usted ha escuchado parte, quizás otras cosas no las había escuchado, pero el punto de esto es presentar a Cristo, es presentar a nuestro Salvador. Amén. Nosotras nos hemos gozado, no sé, ¿verdad? Yo, para mí ha sido, wow, estudiar nuevamente la vida de Cristo ha sido una experiencia hermosa. Voy a dejar que cada una, ¿verdad?, hable, y así luego nos despedimos. Yulisa, amén. Como había dicho anteriormente, estudiar y analizar cada evento del maestro es impresionante. Ver el poderío, lo sobrenatural, lo inexplicable, eso marca a uno en el corazón. Y le nace a uno un hambre y un anhelo de querer más. Y esa meta de que llegue ese día donde yo lo pueda ver, donde yo lo pueda contemplar, eso tiene que ser maravilloso. Y todavía nos queda un cantito, ¿verdad? Todavía nos queda un cantito que prontamente lo vamos a estar hablando, que es la segunda venida del Señor. Y mi hermano, hablar del Señor Jesús nos deja con esa hambre de querer más. Amén. Es algo hermoso, y yo encuentro que cada uno, como decía la hermana Jenny, cada uno rompe la palabra de una manera diferente, y yo creo que de verdad a mí me habló tanto que en un momento, vamos a decir, como humano, hubiera sido tan difícil estar positivo y predicarle a alguien y presentarle la salvación. Todo pasó en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, y a pesar de todo, el tener, Padre, perdónalo. Es algo de cada palabra que decía, con sus acciones, fue algo que lo sé, que lo he leído, pero en este momento fue de, oh my goodness. Porque yo digo, yo lo podría haber hecho también en ese momento, porque uno se pone en el lugar, uno dice, ¿habré tenido yo también esa capacidad? Bueno, a veces tenemos que luchar para poder decir, Señor, oh Dios, aunque me pisen el pie, alábalo. Pero nuestro Salvador pasó eso y mucho más por nosotros. Y Paco, hermano, nos dice que tenemos una promesa que nos está esperando, y lo estamos ahí con ansia, y decimos, Padre, ven en el nombre de Jesús. Santo. De verdad que ha sido de mucho, mucho gozo para mí, de verdad, estos momentos, así como ustedes. Pues hago énfasis en lo que ellas acaban de mencionar, porque realmente es así. Cuando se me informó para compartir con ustedes, wow, yo estaba súper nerviosa. Pero hablar inclusive, yo estoy súper nerviosa hasta que comienzo a hablar. Yo comienzo a hablar y se me quitan los nervios. O se esconden, no sé. Porque hablar de las experiencias del Señor, hablar de las vivencias, poder... Todas sabemos quién es Jesús para cada una de nosotras. Claro. Pero volver a estudiar, volver a buscar esos versículos y escudriñar esa escritura, wow, es como un booster. Nos refuerza, bueno, por lo menos, ¿verdad? Yo sé que en ustedes también, porque lo hemos compartido. Y no solo eso, en mi experiencia personal, un día como hoy, un día normal, llegué, pero había una necesidad que solamente el Señor, ¿verdad?, sabía. Y antes de comenzar,
vivimos cada una de nosotras lo que estamos predicando. Yes, O aleluya. sea, no predicamos la palabra porque está escrita ahí. Claro. No predicamos la palabra porque la hemos escuchado de esa manera. Impartimos lo que hemos vivido nosotros, nuestras propias experiencias. Yes. Compartimos, sí, de la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con sus discípulos, cómo fue. Pero es tan real que sus palabras nos ministran en nuestro presente. Claro. Qué Amén. lindo. Es lindo, estoy más que agradecida y todavía nos resta, nos falta un poquito, así que por favor no piensen que esto se acabó. No, Hay más, hay más. no. No, claro que no. Es que, pues, como estamos hablando, ¿verdad? Esa etapa de que nació, hablamos de su ministerio, murió, resucitó, pero nos falta la parte que todos estamos esperando. Yes. Y es que la iglesia, nosotros que le hemos aceptado, decimos, ven Señor Jesús, porque Yes. queremos conocerte en persona, queremos Yes. verte. Entonces, ¿verdad? No te puedes perder esa parte. No. Pero antes de eso, queremos invitarte a que aceptes y creas en esto que hemos hablado. Amén. En que Él nació, Él murió y resucitó, para que tú lo aceptes como lo hemos aceptado nosotros, como nuestro Salvador. Así que te invitamos, esa es la finalidad de nosotros seguir amando a nuestro Señor, deseando ser como Él y que también tú puedas aceptarlo, tú que no le conoces. Así que nos vamos a despedir en esta hora con una oración, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Y si tú quieres aceptar al Señor, ahí donde tú estás, no sé a qué hora, como dice nuestra hermana Génesis, en qué momento vayas a escuchar este segmento, pero si ahí decides darle tu corazón al Señor, haz esta corta oración conmigo. Yes. Amén. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, Bendito. te acepto como mi Salvador. Sí, Señor. Te pido que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, te acepto como mi Salvador. Gracias, Dios. Amén. Y así oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. estamos más que agradecidas, Dios mío, por el privilegio que nos das de compartir esta tu palabra, Señor, con nuestros hermanos, con amigos que puedan escuchar tu palabra. Dios mío, gracias por tu sacrificio. Gracias por la salvación de nuestras almas, Señor. Permite que esta palabra llegue a los corazones, Dios mío, y que quite esa venda de los ojos y puedan aceptarte. Te damos toda gloria, toda honra, Señor, porque eres tú quien nos ayudas y nos mantienes en pie. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Y seguimos, sintonícese para que pueda escuchar cómo es ese momento que estamos esperando, porque Él viene otra vez. Mientras estamos aquí peleando Y venciendo. Adiós. Dios le bendiga.